China destituyó a varios generales por corrupción, según Pekín. Es la mayor purga militar en China, desde la caótica era de Mao Zedong. Xi Jinping acaba de eliminar a 9 de sus principales generales en lo que es la mayor purga militar desde Mao Zedong. En una sola y despiadada movida, el Ejército Popular de Liberación acaba de perder a sus figuras más poderosas debido a una purga, motivado por el miedo y para fortalecer el débil control de Xi sobre el poder. Durante más de una década, el presidente Xi Jinping ha reformado las instituciones de China para servir a un solo objetivo: la lealtad absoluta hacia él. Ahora, esa obsesión ha provocado una purga tan grande que ha sacudido al ejército de China. Hoy explicaremos cómo la obsesión de Xi por la lealtad destruye a China y por qué estas purgas apuntan a fracturas más profundas dentro del PCCI. Empecemos con la bomba en sí. El 17 de octubre, el Ministerio de Defensa de China detonó una bomba política al anunciar que 9 generales de alto rango estaban siendo destituidos. En la parte superior de la lista estaba el general He Wedong, vicepresidente de la Comisión Militar Central, y uno de los únicos 2 hombres que se interponían entre Xi Jinping y el control total del Ejército Popular de Liberación. Fue destituido inesperadamente en una jugada audaz de Xi para dejar claro su mensaje. Con él fuera del camino, Xi prácticamente no tiene oposición y su poder político se ha disparado. Junto con él, varios altos comandantes también fueron destituidos en rápida sucesión. No eran personajes secundarios, sino figuras clave en el ejército de China. Ellos dirigían la fuerza de cohetes, la marina, las fuerzas terrestres y la policía armada del pueblo. Juntos eran la base del poder militar de China, y Xi la desmanteló. Así de simple. Esto no fue solo podar, básicamente cortó el tronco de raíz. A continuación, analizaremos por qué estos generales de élite eran vistos como amenazas. Por ahora, ni siquiera necesitan que yo les diga que este tipo de acción no es algo rutinario. Francamente, es algo sin precedentes. Destituir simultáneamente a varios generales de alto rango de áreas clave, incluido el arsenal nuclear, revela una crisis en el núcleo nacional. Estos hombres controlaban los códigos de lanzamiento, los planes de guerra y la red de seguridad interna. Xi los destituyó en una tarde. Su repentina desaparición revela algo más peligroso que la corrupción. Muestra miedo y pánico. No importa cómo lo presente el Partido Comunista Chino, es más que una acción disciplinaria. Es una acción que revela que Xi claramente ya no confía en la lealtad de sus propios altos mandos. Y cuando un líder empieza a temerle a las mismas personas que lo protegen, el sistema mismo comienza a fracturarse. Así está el poderoso Partido Comunista Chino ahora. Pero, ¿por qué Xi teme por la lealtad de sus generales? Eso es porque el líder de China está más expuesto que nunca. Su antes firme control sobre el Partido Comunista Chino parece debilitarse y las señales están por todas partes. En su mente, si alguna vez hubo un momento para lanzar un golpe de Estado o deshacerse de él, sería ahora. Y se está adelantando y tomando medidas antes de que cualquier rival actúe. Suena presuntuoso, pero quienes viven por la espada saben que morirán por ella. La diferencia es que Xi simplemente no está listo para morir todavía. Analicemos los factores que han debilitado el control de Xi y la gravedad de la situación en su contra. Eso podría explicar la paranoia que siente el presidente chino. Honestamente, basta con echar un vistazo a China en 2025 para ver que las cosas ahora son bastante diferentes. Xi lleva más de una década gobernando con autoridad absoluta. Su imagen y palabras están presentes en todos lados. El sistema que sostiene su poder pierde fuerza y la economía de China, base de su legitimidad, se estanca. Mientras empeoran los problemas económicos, su poder baja. Actualmente, el desempleo juvenil es de 15.7%, con 11 millones de graduados llenando WeChat de bromas amargas sobre el gran rejuvenecimiento de Xi, que promete empleos pero solo entrega carteras vacías. El mercado inmobiliario de China colapsa y las cifras son brutales. Los precios de viviendas nuevas bajaron al ritmo más rápido en casi un año, afectando la confianza y el gasto de los hogares. Desarrolladores como Evergrande Country Garden siguen endeudados. Evergrande debe más de $300 mil millones y tiene millones de unidades sin terminar. En todo el país hay 70 millones de departamentos vacíos, muchos a medio construir, en ciudades ahora casi fantasma. Los gobiernos locales, que dependen de vender terrenos para ingresos, enfrentan déficits y la construcción se detuvo en regiones clave. Para Xi Jinping, que asoció el orgullo nacional al auge inmobiliario, este colapso es también político, no solo económico. Esto debilita la promesa de estabilidad, muestra los límites de su control y aumenta la frustración pública cuando menos puede permitírselo. El sector inmobiliario debía simbolizar la fortaleza de China,
Es un recordatorio de cómo todo puede desmoronarse rápido cuando la confianza se pierde y los sistemas fallan. Dentro del Partido Comunista, la lealtad está cambiando. Xi ha eliminado rivales por años, pero surgen nuevas tensiones. En Guangdong, con una economía de 21 billones de dólares, funcionarios eluden directivas de Pekín y hacen acuerdos comerciales locales. Circulan rumores sobre la camarilla de Shanghái, una élite rica que antes apoyaba a Xi y ahora lo culpa por la baja en el crecimiento económico. No es una rebelión abierta, pero es suficiente para hacer para alguien que exige control total, hasta la desobediencia silenciosa se siente como traición. El contexto global complica la situación, pues la imagen fuerte de Xi se desvanece rápidamente. Las sanciones de Estados Unidos a 30 empresas tecnológicas chinas están asfixiando el acceso a chips y herramientas de inteligencia artificial, reduciendo las exportaciones de drones en un 22% y costando miles de millones de dólares. Japón y Australia realizan ejercicios navales conjuntos en el mar de China Meridional, desafiando las reclamaciones chinas, mientras la Marina de Xi espera aprobación. Este comportamiento de burla y provocación también ocurre en casa. Las calles ya no son tranquilas. En Hainan, miles de trabajadores fabriles enfrentan despidos al terminar sus contratos. Un trabajador incluso quemó un cartel de Xi en un video que se viralizó en línea. En los campus universitarios, los estudiantes se están desconectando de las clases de pensamiento de Xi. Y en Pekín, la asistencia ha caído casi un tercio. Y la presión no solo viene de las calles. La inversión extranjera ha caído a su nivel más bajo en 2 décadas. Funcionarios del partido en las provincias costeras están renunciando discretamente, y las bases militares en Xianchang están reportando problemas de disciplina. Las herramientas habituales de Xi, como el miedo, los eslóganes y las purgas, ya no están funcionando como antes. El sistema que construyó para obedecerlo ahora está dudando, cuestionando y en algunos sectores resistiendo. Todo este caos es un territorio nuevo, algo que hasta hace poco habría sido impensable. Hace apenas unos años, Xi Jinping se erguía como un coloso sobre el panorama político de China, sin ningún rival. Su sueño chino había capturado la imaginación nacional, y el partido había reescrito las reglas para permitirle gobernar indefinidamente. En 2017, diplomáticos extranjeros hablaban del emperador Xi. En casa, los funcionarios se apresuraban a memorizar sus discursos. Las plataformas tecnológicas se apresuraban a censurar incluso la más mínima crítica. Era muy diferente de lo que está pasando ahora. El miedo no solo era ambiental, era institucional. En ese tiempo, la economía crecía, las fábricas chinas operaban a tope, sus tecnológicas se expandían y la franja y la ruta cambiaba rutas comerciales. El control de Xi no solo era vigilancia o eslóganes, sino resultados. El aumento de los ingresos, las ciudades en auge y un sentido de orgullo nacional le daban a su gobierno un aire de inevitabilidad. Pero ahora ese brillo se está resquebrajando. El mismo control centralizado que antes proyectaba fortaleza ahora parece frágil. Los jóvenes, criados bajo la sombra de Xi, se están desconectando. Ignoran la propaganda del partido, publican memes burlándose de los lemas estatales y sueñan con emigrar en vez de servir a la patria. Estas son las señales que Xi percibe sobre el debilitamiento de su reinado. Y con la situación tan tensa y su poder amenazado desde todos los frentes, Xi ha dirigido su atención a la herramienta real que podría usarse en su contra si las cosas escalan. El ejército. En el Ejército Popular de Liberación encuentra a sus rivales y opositores más fuertes. Limpiar la casa aquí implica frenar la oposición y ganar tiempo para ordenar sus asuntos. Este pensamiento provocó la destitución de los 9 generales más altos, incluido su segundo al mando, el general He Weidong, y el director Mia Hua, una de las figuras más influyentes del Ejército Popular de Liberación. Para entender completamente por qué se apresuró a limpiar el ejército, necesitamos comprender su misión de décadas para controlar el Ejército Popular de Liberación al ver esto desde una perspectiva más amplia. Este es el último paso de un plan para que el Ejército Popular de Liberación y el país solo le respondan a él. Cuando Xi asumió el poder en 2012, uno de sus principales objetivos era asegurarse de que el Partido Comunista siempre tuviera el control del ejército de China. Él pensaba que quien controla el ejército domina el país. Suele citar a Mao Zedong: el partido manda sobre las armas. Para Xi, esto no es solo una cita histórica, es la base de su gobierno. Él piensa que si el partido pierde el control del ejército, lo perdería todo. Por eso siempre fue su prioridad. El Ejército Popular de Liberación no es un ejército nacional común. No pertenece al pueblo ni al Estado. Todos los soldados, generales y departamentos responden finalmente al partido, con Xi en la cima de la estructura de mando.
En teoría, eso significaba que el ejército debía obedecerlo completamente, pero en realidad era mucho más complicado que eso. En ese tiempo, el Ejército Popular de Liberación ya era rico, poderoso e independiente. Tenía redes de influencia y métodos que inquietaban a los líderes del partido. El crecimiento de China y la modernización militar dieron más libertad a los oficiales. Por eso, algunos empezaron a crear poder independiente del partido. Para un líder que busca centralizar el poder, la independencia de los oficiales era una amenaza. Pronto se vio que Xi heredó de Hu Jintao un ejército que parecía fuerte en papel, pero tenía lealtades divididas. Muchos altos oficiales debían sus cargos a Xu Xiaihao y Huo Baxiang, quienes fueron vicepresidentes de la Comisión Militar Central antes de Xi. Estos hombres construyeron vastas redes donde los ascensos a menudo se compraban o se conseguían a través de favores en lugar de méritos. Xi vio esto como un problema serio. La lealtad se dirigía a individuos, no al partido. Esto era una violación de todo en lo que él creía. Para Xi, eso era una bomba de tiempo. Él analizó la Unión Soviética y concluyó que perder el control del ejército era perder el Estado. No iba a permitir que la historia se repitiera, así que Xi priorizó el ejército desde el inicio. Siempre hablaba de lealtad y disciplina, pero solo palabras no bastaban, hacía falta actuar. En menos de 2 años, lanzó una de las campañas anticorrupción más grandes en la historia de China. En 2014, bajo su mando, el general Xu Xiaihao fue arrestado por recibir grandes sobornos por ascensos. El general murió antes de su juicio. Un año después, Guo Boxiang fue condenado a cadena perpetua. Al actuar así, Xi dejó claro que la lealtad al partido y a él superaba las conexiones personales o la habilidad. Con temor inculcado, los oficiales recitaban discursos y reuniones de Xi, y sus retratos aparecieron en los cuarteles. La antigua cultura, donde la influencia personal era prioritaria, fue eliminada. Estas detenciones impulsaron una gran transformación. Durante años, el ejército había creído que podía actuar de manera independiente, siempre y cuando no desafiara al partido. Xi acabó con esa creencia. Quería un ejército fuerte, moderno y totalmente leal. Así que reformó el Ejército Popular de Liberación por completo. Reorganizó departamentos para debilitar antiguos centros de poder. El Departamento del Estado Mayor se reorganizó en unidades menores bajo la Comisión Militar Central. Se crearon la Fuerza de Apoyo Estratégico y la Fuerza de Cohetes para operar en áreas espaciales, cibernéticas y de misiles. Oficiales ligados a viejas redes fueron reemplazados por líderes jóvenes y leales, dando al ejército un cambio total. Pero esto no bastó. Sí requería cambios ideológicos para consolidar la nueva cultura. Para lograrlo, la educación política se convirtió en una parte clave de su plan. Los soldados analizaron el pensamiento de Xi Jinping sobre fortalecer el ejército, que une ideología, nacionalismo y obediencia. Se reforzaron los comités del partido en el ejército para que los oficiales políticos supervisaran a los comandantes. El mensaje era claro. El Ejército Popular de Liberación prioriza servir al partido sobre cualquier otra cosa. Si no saludas la foto de Xi antes del desayuno, mejor ni comas. Para consolidar su poder en medio de estas reformas, Xi también se posicionó como el rostro de la fuerza militar de China. Medios estatales lo mostraban como el centro de las Fuerzas Armadas y transmitían por televisión sus visitas a las bases, donde soldados le juraban lealtad. Las fotos de él con tropas o saludando a pilotos simbolizaron la unidad entre partido y ejército. Xi no solo estaba liderando al ejército, también estaba moldeando su identidad en una nueva era. Aun con estos pasos, Xi no confiaba del todo en el ejército y siguió investigando. Las investigaciones hallaron oficiales con cuentas secretas, propiedades ocultas y fondos mal usados. La Fuerza de Cohetes, que controlaba los misiles más avanzados de China, estaba entre los peores infractores y la lista de crímenes era interminable. Algunos oficiales recibieron sobornos y otros desviaron fondos de defensa. Pero para Xi esto era cuestión de lealtad, no de dinero. Si no se podía confiar en los generales a cargo de las armas nucleares, ninguna parte del ejército estaba a salvo. Su preocupación cambió su liderazgo, haciendo que la lealtad fuera algo que debía probarse constantemente. Se instalaron nuevos equipos de inspección, los comisarios políticos obtuvieron más poder y los oficiales trabajaban bajo supervisión constante. Hasta pequeños errores se veían como señales de deslealtad. Las experiencias extremas de Xi influyeron en este enfoque. Aunque no lo creas, su padre fue purgado en la época de Mao. Así, Xi aprendió que la confianza política es frágil. Por eso, entendió que solo es leal el soldado al que pisas el cuello. Se esforzó por controlar todo, y a mediados de 2020 Xi tenía casi control absoluto. Hasta entonces, había destituido a al menos 78 oficiales superiores del Ejército Popular de Liberación con rango de 2 estrellas o más. Esto incluye a miembros de la Comisión Militar Central. Para que nadie lo olvidara, solía hacer cambios rutinarios. En julio de 2023 lanzó otra purga.
El jefe de la fuerza de cohetes, el general Li Wuchao, y su comisario político, Xiu Chongbo, fueron destituidos discretamente de sus cargos por acusaciones de mala gestión financiera. Se rumoraba sobre 15.000 millones de dólares desperdiciados y piezas de misiles falsas. Informaron que algunas ojivas contenían silicona en vez de combustible. Ese mismo año, el ministro de Defensa, Li Shengfu, desapareció tras escándalos similares relacionados con la adquisición de equipo. Xi resolvió igual. Puso externos que no se atrevían a desviarse de la línea. Daba a entender que la lealtad era más importante que la habilidad, incluso cuando Xi no se sentía amenazado. Ahora que su control se debilita, imagina la presión que siente por recuperarlo. Esto nos lleva a la reciente purga. El 17 de octubre, el liderazgo chino anunció una reorganización. 9 altos oficiales del ejército fueron destituidos y acusados de delitos que implicaban su expulsión del partido. No fue solo una purga por corrupción, fue una decapitación. Veamos más a fondo quiénes eran, el poder que tenían y por qué Xi decidió que debían irse. El primero y más impactante fue el general Hui Weidong. Era vicepresidente de la Comisión Militar Central, miembro del Politburó y coordinaba operaciones conjuntas aéreas, marítimas y terrestres. No era solo otro general, era el gemelo operativo de Xi, el segundo hombre más poderoso en el ejército chino. Más de 500.000 de tropas operaban bajo su mando en los teatros oriental y meridional, que cubren puntos críticos como Taiwán y el mar de China meridional. También influía en los ascensos, lo que le permitía formar discretamente una red de oficiales leales. Para Xi, ese tipo de alcance parecía demasiado ambicioso. También convertía al general en un rival al que otras personas podían apoyar. Hui Weidong fue removido por completo. Sin él, el ejército perdió de inmediato a su principal coordinador de misiones conjuntas. Pero Xi también eliminó a su rival más inmediato. Después siguió el almirante Miao Hua. Como comisario político del Ejército Popular de Liberación, su función era poner al partido por encima de todo. Desde submarinistas hasta pilotos de combate, Miao controlaba el pulso ideológico de toda la fuerza. Él decidía ascensos y lealtad en todas las ramas. Ese poder no solo impone disciplina, también genera influencia, lo que en el mundo de Xi implica riesgo. La destitución de Miao quitó al ejército a su principal ejecutor ideológico y advirtió a quienes se creían intocables. Luego estaba He Hongshen, jefe del Departamento de Trabajo Político, responsable del entrenamiento de lealtad de cientos de miles de tropas. Eso lo hacía valioso y peligroso. Xi probablemente lo veía capaz de detectar o crear disturbios en silencio. Wang Xiubin fue el siguiente, director ejecutivo adjunto del Centro de Comando de Operaciones Conjuntas. Destacó como una de las mentes más brillantes en la planificación militar de China. Coordinaba operaciones aéreas, marítimas y terrestres, desde patrullas hasta simulacros de guerra. Él conocía las debilidades del Ejército Popular de Liberación y cómo resolverlas. Pero en un sistema de lealtad, los pensadores independientes no duran mucho. Su eliminación es prueba de ello. Luego llegó Lin Xiangyang, el hombre a cargo del comando del Teatro Oriental. Su unidad se centraba en Taiwán y supervisaba a 20.000 soldados entrenados para ataques aéreos, bloqueos navales y desembarcos anfibios. Ese control lo hizo uno de los comandantes de campo más poderosos de China. Su destitución junto a Hua Huidong no fue coincidencia. Fue una advertencia simple y clara, y la eliminación de otro rival más, Xian Xiutong, fue otra figura clave. Como comisario político de la Fuerza Terrestre, controlaba la lealtad de casi 1 millón de soldados. Su tarea era mantener la lealtad del ejército al partido, no a intereses locales ni redes internas. Esa influencia podía unir o desafiar a las facciones. Xi no esperó a ver el resultado. Al eliminar a Qin, consolidó el control del ejército. Luego fue Yuan Huaxie. Fue comisario político de la Marina y supervisó a 250.000 marineros. Su posición influyó en cómo China proyecta poder en el Índico y Pacífico. Pero ese alcance también le permitió formar su propio bloque naval, leal a él en lugar de a Xi. Su destitución devolvió a la Marina a un control político más estricto. Después estaba Wang Huobin, quien comandaba la fuerza de cohetes. Supervisaba todo el arsenal militar de China, incluyendo más de 1.000 ojivas nucleares. Eso lo convertía en uno de los hombres más poderosos del país. Pero ese poder traía peligro. Xi no podía permitir que alguien con control nuclear fuera visto como poco confiable. Wang fue sustituido por un político leal, dejando las fuerzas nucleares de China bajo el control de Xi. Finalmente, estaba Huang Chuning, quien dirigía la Fuerza de Policía Armada. Esta unidad de más de 60.000 efectivos controla fronteras, suprime disturbios y protege a las élites del partido. En una crisis podrían cambiar el equilibrio de poder en la propia China. Eso hacía que Wang fuera demasiado influyente. Su destitución eliminó la única rama de seguridad que podía ser una amenaza interna. Hasta Stevie Wonder puede ver que ninguna de estas destituciones fue al azar.
Cada una fue calculada y precisa, dirigida a eliminar a cualquiera que pudiera construir su propia base de poder. Xi no solo limpió la casa, él reinició el sistema. Lo que el mundo vio no fue una reorganización ni una barrida disciplinaria. Fue una reescritura completa de cómo opera el poder en el ejército de China. Lo más loco fue que el momento no solo era importante, también fue muy calculado. Xi Jinping lanzó esta purga solo unos días antes del pleno del Comité Central, una de las reuniones políticas más poderosas en China. Esta no es una reunión común. Aquí el partido decide quién sube, quién baja y el rumbo del país en los próximos años. Cada ascenso, cada reorganización, cada política importante comienza aquí. Al actuar antes del pleno, Xi no solo eliminó personas, limpió el tablero. Los generales que podían apoyar a rivales o cuestionar decisiones ya no están. La presión por la situación actual ha desaparecido, porque ya no queda nadie lo suficientemente poderoso como para atreverse a pedirle cuentas. En su lugar ahora hay leales, hombres cuyas carreras dependen de su aprobación y cuyos votos irán exactamente a donde él quiere. Es como si un director general despidiera a la junta antes de una votación importante, eliminando el debate y favoreciendo a los aduladores. No es la primera vez que usa la carta del tiempo. En 2019, antes del cuarto pleno, Xi apartó discretamente a varios funcionarios ligados a redes faccionales. No fueron removidos con gran alarde, pero sí los alejaron lo suficiente del centro de atención como para perder influencia. Eso permitió aprobar su agenda sin oposición. Mismo manual, pero con mayores apuestas. Ahora no eran burócratas medios, sino la furia máxima del ejército. La escala es mayor, la purga más intensa y las consecuencias más profundas. Lo que antes era política, ahora es consolidación total. La purga envió un mensaje político más fuerte. El Ejército Popular de Liberación es una institución política creada para proteger al partido, no solo un ejército. Al remover altos mandos, Xi advirtió a todas las ramas militares que la obediencia es obligatoria. Al atacar a líderes en todas las áreas, Xi mostró que ninguna parte del ejército está a salvo del escrutinio, reforzando que la lealtad es la única protección. Analizando la situación, esta purga revela mucho sobre la visión de poder de Xi Jinping. Según él, la supervivencia del partido depende principalmente de controlar estrictamente al ejército. Las armas modernas, los grandes presupuestos y la nueva tecnología reluciente son secundarios. Lo que más importa es la lealtad. Un general puede controlar misiles nucleares o flotas, pero si su lealtad duda, queda fuera. Es simple. La lealtad protege, la deslealtad destruye. Pero ese tipo de control tiene un costo. Muchos de los oficiales que desaparecieron no eran solo burócratas, eran algunas de las mentes más brillantes del sistema. Estrategas, ingenieros y planificadores que ayudaron a convertir al Ejército Popular de Liberación en una de las fuerzas más capaces del planeta. Estas personas conectaban satélites con misiles, drones con buques y datos con decisiones en batalla. Reemplazarlos con leales obedientes podría reducir el riesgo de disidencia, pero también deja ciego al sistema. La obediencia mantiene en el orden, pero ante la primera prueba falla. La guerra moderna exige rapidez e iniciativa. Ya sea un enfrentamiento cerca de Taiwán, un choque en el Himalaya o un incidente en el mar de China Meridional, las decisiones se toman en segundos. Sin embargo, el miedo ahora define la cultura del Ejército Popular de Liberación. Los oficiales dudan antes de actuar, priorizando la política sobre la táctica y esperando órdenes que a veces no llegan. Cuando el miedo sustituye la iniciativa, hasta el ejército mejor equipado pierde ventaja. Esa es la paradoja del control de Xi. El Ejército Popular de Liberación es impresionante. Tiene aviones furtivos y grupos de portaaviones, unidades cibernéticas y un programa espacial en expansión. El presupuesto de defensa de China llegó a casi $250.000 millones este año, solo detrás de Estados Unidos. Pero debajo de todo ese equipo hay una cultura de ansiedad. La historia ya ha visto esta película antes. En los años 30, las purgas de Stalin eliminaron a oficiales soviéticos y dejaron al Ejército Rojo vulnerable ante la invasión alemana. La campaña de Xi no es exactamente de esa magnitud, pero los efectos son similares. Innovación lenta, liderazgo cauteloso y una estructura que solo actúa bajo órdenes. Las consecuencias trascienden el campo de batalla. Los proyectos de defensa se estancan cuando desaparecen personas clave. Los oficiales ambiciosos aprenden que es más seguro guardar silencio que destacar por su brillantez. El mensaje se difunde en todos los rangos. No destaques, no cuestiones y definitivamente no parezcas demasiado confiado. Esta cultura conserva el poder de Xi, pero pierde flexibilidad. En una crisis, esa rigidez puede ser mortal. Seamos honestos, esto no es una limpieza total solo porque el jefe lo ordenó. Probablemente aún hay resentimiento en el Ejército Popular de Liberación. Generales como Hu Weidong ascendieron formando redes de oficiales y asistentes leales. Cuando desaparecen, sus seguidores tampoco se esfuman.
Algunos discretamente se retrasan, demoran órdenes o manipulan informes para mantenerse a salvo. Puede parecer trivial, pero muchos de estos actos pueden atascar toda la maquinaria militar. Algunos asumen riesgos mayores. Por ejemplo, un coronel desleal con acceso a misiles podría causar caos. Xi lo sabe, por eso la vigilancia dentro de los cuarteles está en su punto más alto. Cámaras en comedores, juramentos al amanecer y monitoreo 24/7 están presentes. Sin embargo, el miedo es un arma de doble filo. Soldados que saludan a Xi de día podrían maldecirlo de noche. Mientras más purga, más arriesga que los leales se vuelvan escépticos. Es como apretar un globo. Puedes controlar la forma un tiempo, pero si presionas mucho, explotará. China todavía cuenta con uno de los ejércitos más avanzados del mundo. La cultura que Xi ha creado prioriza la obediencia, la cautela y la supervivencia por encima de la originalidad, el coraje y la habilidad. Puede asegurar el control del partido por ahora, pero mata la chispa que exige la guerra moderna. Cuando la cima se sacude, los temblores llegan a cada base y mando. Los soldados miden cada palabra y gesto. La competencia da respeto, la lealtad asegura sobrevivir. La disciplina basada en el miedo no crea fortaleza, crea parálisis. Cada decisión ahora pasa por un filtro político, ralentizando el impulso hasta que la duda se vuelve algo natural. No es solo el ejército. Esto refleja cómo opera la propia China. El partido gobierna con censura, vigilancia y campañas políticas constantes. Lo mismo ocurre con el Ejército Popular de Liberación. Los oficiales saben que incluso una pizca de duda podría acabar con sus carreras, así que se quedan callados y prefieren no arriesgarse. Ningún ejército gana siendo cauteloso. Las victorias son de quienes actúan rápido y se adaptan bajo presión. En el Ejército Popular de Liberación actual, hasta decisiones simples requieren autorización. Reportar problemas parece riesgoso. Expresar preocupaciones parece suicida. Queda un ejército impecable en desfiles, pero duda al iniciar los disparos. El peligro es claro. Un choque en el estrecho de Taiwán requeriría juicio inmediato. Si los comandantes se detienen, un incidente menor puede volverse grave. Las armas de alta tecnología no importan si las personas que las controlan tienen demasiado miedo para usarlas de manera decisiva. El estilo de liderazgo de Xi hace que ese riesgo sea aún mayor. Tiene fama de ser un microgestor y de depender de informes filtrados que le dicen lo que quiere que escuchar. Los subordinados esconden problemas para protegerse y la realidad se distorsiona hasta colapsar. En el sistema de Xi, la lealtad importa más que la competencia. Los ascensos se otorgan a quienes repiten consignas, no a quienes destacan en el campo. Los oficiales actúan por política, no por estrategia. Antes se enfocaban en sobrevivir, no en tener éxito, pero esa mentalidad ha cambiado con el tiempo. El Ejército Popular de Liberación ya no es solo un ejército, ahora es un instrumento político. Las armas son de última generación, pero la mentalidad detrás de ellas se ha estancado. La estrategia se subordina a la ideología y se pierde la iniciativa. La historia ya mostró cómo termina esto. Con Mao, la lealtad superó la habilidad y los resultados fueron desastrosos. El modelo de Xi repite el mismo patrón, solo que adaptado a la era moderna. El Ejército Popular de Liberación parece fuerte, pero su poder es frágil. La purga también drena la moral. La ambición se reduce, la creatividad muere y el miedo se extiende por las filas como una fuga lenta. Los jóvenes oficiales aprendieron rápido la regla, lealtad antes que capacidad. Las sesiones de estudio sustituyen la iniciativa. Hasta los observadores extranjeros lo notan. Purgas rápidas, ascensos súbitos y conformidad robótica. Estas no son señales de confianza, son señales de tensión. Desde afuera, el ejército de China parece imparable. Opera más por miedo que por confianza. La purga de octubre de 2025 revela una verdad difícil de ignorar. La lealtad es la mayor fuerza y debilidad del Ejército Popular de Liberación. La habilidad solo importa si beneficia al partido. Cada misión, ascenso y decisión de mando se filtra a través de la lealtad. El ejército chino aparenta solidez, pero en realidad se sostiene por miedo, no por confianza o unidad. La purga internacionalmente afectó la imagen de control y confianza de China. Pekín se presenta como una fortaleza estable, el gigante confiable que mantiene el orden mientras el mundo tambalea. Pero cuando los altos generales empiezan a desaparecer sin explicación, esa ilusión comienza a resquebrajarse. Los gobiernos extranjeros empiezan a hacer preguntas incómodas. Si Xi no puede confiar en sus propios generales, ¿qué tan sólido es el sistema bajo su mando? ¿Quién lidera la estrategia nuclear y quién opera en Taiwán? ¿Y quién va a contestar el teléfono si surge una crisis con Washington o Tokio? En una región ya tensa, el silencio no es fortaleza, es una receta para el error de cálculo. Taiwán y Corea del Sur siguen esto de cerca, como halcones ante una tormenta. Para Taiwán es personal. La isla se encuentra a solo 100 millas de la costa de China, bajo presión constante de los ejercicios militares del Ejército Popular de Liberación y las incursiones diarias de aviones de combate. Lin Xiangyang, excomandante del Teatro del Este,
lideró varias de esas operaciones. Su destitución repentina genera verdaderas dudas. ¿Xi prepara una acción más audaz? ¿O el Ejército Popular de Liberación está demasiado afectado para decidirse? Taipei no quiere esperar para saberlo. En 2025, incrementó su presupuesto de defensa 8% a cerca de $20,000 millones, enfocándose en misiles, drones y ciberdefensa. Los funcionarios ven oportunidades y riesgos aquí. Un Ejército Popular de Liberación distraído podría cometer errores, pero un solo movimiento en falso sobre el estrecho de Taiwán podría convertir una patrulla tensa en una crisis total. Corea del Sur también sufre repercusiones. Seúl sabe que el Comando del Norte del Ejército Popular de Liberación limita con Corea del Norte, donde errores menores pueden escalar rápido. Un Ejército Popular de Liberación débil podría fallar al coordinarse con Pyongyang o malinterpretar sus provocaciones. Y por eso Seúl se está preparando. Cabe destacar que Seúl y Washington realizaron grandes ejercicios conjuntos en agosto, cuando surgieron estos rumores. Esto trata sobre una planificación previa, no una reacción inmediata a la purga. La razón es simple. Cuando tu vecino empieza a reorganizar a sus perros guardianes, lo mejor es asegurarte de que tu cerca esté en buen estado. El impacto no se detiene con el ámbito militar. Inversionistas, diplomáticos y empresas globales ajustan sus modelos de riesgo. El presupuesto de defensa de China en 2025 fue de $246,000 millones, subiendo 72%. Sin embargo, decenas de altos oficiales han sido destituidos abruptamente. Es más que una historia militar, eso señala una inestabilidad mayor. Varios destituidos dirigían programas de adquisiciones y desarrollo de armas. Su ausencia significa auditorías, retrasos y proyectos congelados. En un país con poca transparencia, esa incertidumbre ahuyenta a los inversionistas. Diplomáticamente, la imagen no mejora. La purga le dice al mundo que Xi valora más la lealtad que la competencia y más el control que la capacidad. Periodistas de Japón e India ven esto como señal de que China es más defensiva y enfocada hacia sí misma. Esa ambigüedad es peligrosa. ¿Pekín está lista para una confrontación o solo es menos predecible en cómo la elige? Una revisión de defensa china destacó el aumento de la preocupación empresarial por operar en China, citando detenciones arbitrarias y desapariciones de ejecutivos. Suma una purga militar y el miedo crece. Para inversionistas y diplomáticos, la lógica es simple. China es importante, pero la previsibilidad también. Si altos mandos militares desaparecen repentinamente, el mundo duda sobre el siguiente paso de China. También hay un ángulo silencioso de inteligencia aquí, y Xi Jinping probablemente lo sabe. En espionaje, tras una purga se llama ventana del caos al periodo siguiente. Cuando reina la confusión, la jerarquía cambia y las lealtades tambalean. Agencias occidentales como la CIA, el Military Intelligence, SEIS y la Oficina de Inteligencia e Investigación del Gabinete de Japón están vigilando de cerca esa ventana. Vigilan a los oficiales marginados que podrían resentirse y hablar. No es solo inteligencia humana. Las reorganizaciones son el sueño de todo hacker. Los nuevos oficiales heredan contraseñas. La seguridad se relaja y las actualizaciones se retrasan. Así es como ocurren las brechas de seguridad. El momento no podría ser peor, ya que todos los oficiales destituidos son personas de alto rango. Hay mucha información sensible que se puede recolectar. Es irónico, ¿no crees? Al cerrar brechas internas, Xi quizá abrió otras externas. Las repercusiones de la purga van más allá de China. También afectaron mucho la economía. El Ejército Popular de Liberación no solo es una fuerza militar, también es un gran motor económico ligado a fábricas, tecnología y construcción. Cuando desaparecen altos generales, contratos y proyectos por miles de millones se detienen. Muchos de los oficiales purgados eran intermediarios de poder, conectando contratos militares con proveedores civiles. Una empresa estatal aeroespacial en Shanxi suspendió la producción de aviones furtivos J-20 por 3 meses en 2024 tras la detención de un alto oficial de enlace. Eso no es solo un contratiempo, es un retraso estratégico en una carrera armamentista global. En toda China, el sector de defensa emplea a más de 2 millones de personas. Antes de la purga en la fuerza de cohetes, ya se habían detectado $15,000 millones mal utilizados. Las acciones de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China y del Grupo de Industrias del Norte de China cayeron entre un 8 y un 12% en una semana. En Sichuan y Xiangqi se reporta que hasta 50,000 trabajadores perdieron sus empleos. Incluso las empresas tecnológicas civiles, vinculadas a drones militares y programas de inteligencia artificial, experimentaron retrasos en exportaciones que suman alrededor de $4,000 millones al año. Para una economía con muchos problemas, esto no es una reforma, es un dolor autoinfligido. La carrera tecnológica también es afectada. China y Estados Unidos compiten en inteligencia artificial y guerra no tripulada. Pekín gastó unos $10,000 millones el año pasado en drones militares.
Cuando los generales de esos programas se van, el financiamiento termina y los laboratorios quedan en silencio, como al desconectar el cable en plena actualización. Casi todo se congela. Para Xi, la purga es más que corrupción o modernización, es legado y supervivencia. Desde que eliminó los límites de mandato en 2018, se colocó en el centro de cada decisión importante. Su visión de la revitalización nacional no depende de instituciones fuertes, sino de su autoridad personal. El ejército, por su alcance y prestigio, siempre ha sido su mayor preocupación. Xi ha estudiado a fondo el colapso soviético y piensa que perder el control del ejército y el poder fue lo que condenó a Moscú. Ese miedo ahora se ha convertido en política. Cada oficial ambicioso parece un futuro rival y cada susurro suena como una conspiración. Es difícil evitar comparaciones con Mao Zedong. Desconfiaban de las instituciones, crearon cultos personales y emplearon purgas para imponer lealtad. Mientras el caos de Mao quedó en China, el de Xi impacta a los mercados globales. Debe mostrarse calmado fuera mientras refuerza su control interno. Un equilibrio cada vez más difícil. Los efectos a largo plazo ya se notan. Los futuros líderes del Ejército Popular de Liberación fueron formados bajo el mandato de Xi. Aprendieron que el silencio da seguridad, la lealtad es vital y la ideología importa más que la habilidad. Serán obedientes, pero también serán indecisos y adversos al riesgo. El equipo puede ser moderno, pero la mentalidad es frágil. Y esa es el paradoja. Mientras más controle Xi, más débil se vuelve el sistema. Cada purga elimina a un rival, pero también drena la confianza, la experiencia y la iniciativa. El miedo impone obediencia, pero mata la creatividad. Con el tiempo, todo recae en un solo hombre. Eso no es estabilidad, es fragilidad disfrazada de uniforme. Xi Jinping podría ser el líder chino más poderoso desde Mao, pero el poder no elimina la paranoia, solo la aumenta. Esta purga puede fortalecer su control hoy, pero también genera resentimiento entre las mismas personas de las que depende. No son antiguos señores de la guerra, sino tecnócratas, ingenieros y estrategas que sirvieron décadas y fueron borrados de un día para otro. La historia ofrece una advertencia clara. Las purgas no silencian la disidencia, la entierran, y la disidencia enterrada no desaparece. Fermenta como tofu apestoso. Xi eliminó voces alternativas y desmanteló válvulas de seguridad. No hay poder rival, heredero claro ni institución que absorba el impacto tras su partida. Esa presión no durará siempre, puede que no suceda pronto. Pero cuando Xi eventualmente se debilite, ya sea por la edad, una crisis o simplemente por agotamiento, China podría enfrentar exactamente lo que él más teme. Eso es un vacío de poder en la cima del sistema más centralizado de la Tierra. Esto no es solo control, es preparación silenciosa para una futura tormenta de sucesión. Al final, la purga de 2025 logró su objetivo. Xi Jinping ha reforzado su control, pero el costo es mayor de lo que indican los titulares. China suele parecer disciplinada e imparable, pero bajo esa apariencia, el sistema sobrevive eliminando a los suyos. Cada pocos años desaparece una capa. El mensaje es claro. Te protege hasta que deja de hacerlo. Esa volatilidad no es solo un efecto secundario, es parte del sistema. Las decisiones no solo responden a la estrategia, también al miedo, rivalidades internas y la necesidad de anticipar traiciones. Esa combinación da fortaleza, pero vuelve al país impredecible. Aquí está la ironía. Al purgar a sus generales, Xi silenció tanto la disidencia como las advertencias que mantienen a un líder con los pies en la tierra. Ahora lo rodea la lealtad, no la verdad. La obediencia sustituyó al juicio, lo cual es peligroso para cualquier líder. Una cosa es segura. Esta purga será recordada no solo como una demostración de control, sino como un momento definitorio de su mandato. El Ejército Popular de Liberación puede que todavía marche en formación perfecta, pero detrás de ese ritmo están caminando sobre cáscaras de huevo. La historia nos muestra que los regímenes construidos sobre el miedo rara vez caen ante fuerzas externas. Colapsan por dentro, sobre todo cuando el silencio sustituye la verdad. Xi, al buscar asegurar el futuro de China, pudo haber creado una de sus mayores vulnerabilidades. Gracias por vernos.